Bienvenidos a todos a este nuevo video. El día de hoy vamos a explicarles nuestro plan de higiene y calidad sanitaria en una pollería. El primer paso que nosotros hemos logrado hacer es identificar los 10 alimentos más comúnmente usados en ese establecimiento, entre los cuales podemos encontrar pollo, papa, lechuga, tomate, palta, carne de res, arroz, chorizo, huevo y ají amarillo. Pero ¿sabían ustedes que todos los alimentos, incluyendo los que ya mencioné, pueden verse afectados por 3 tipos de contaminantes? Primero, tenemos los contaminantes físicos, los cuales pueden ser objetos externos que caen dentro de la preparación debido a una mala manipulación o un descuido del cocinero, ya sean anillos, pulseras o incluso cabello. Pero también tenemos los por así llamados internos, que pueden ser elementos que sean parte o estén sobre el alimento, como por ejemplo, en el caso de la papa, puede ser la tierra que tenga esta. Luego tenemos los contaminantes biológicos, los cuales son microorganismos, ya sea virus, bacterias, parásitos, hongos, que estos pueden generar enfermedades. Por ejemplo, en el caso del pollo, el más común es la salmonela. Luego, por tercer y último tipo, tenemos los contaminantes químicos, los cuales se pueden presentar debido a pesticidas o sustancias tóxicas. Por ejemplo, en el caso de la lechuga, tenemos que puede ser afectada debido a fertilizantes. Pero antes, les tengo que comentar un caso de estudio real en el cual podemos evidenciar una enfermedad de transmisión alimentaria. En este caso, en el año 2024, en Perú, se presentó una intoxicación masiva en una pollería en Cascas, en la región La Libertad, donde muchas personas se empezaron a sentir muy mal después de haber consumido pollo a la brasa. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó esto? Principalmente fue una mala manipulación e higiene por parte de las personas que se encargaban de preparar los alimentos, dando así una posible contaminación cruzada al mezclar alimentos ya cocidos y listos para servirse con alimentos que aún estaban crudos, y también a una mala conservación de salsas que se bebían en este local. Todo esto provocó que más de 60 personas presentaran síntomas como vómitos, dolor abdominal, diarrea e incluso fiebre. Muchas de estas personas tuvieron que ser hospitalizadas debido a la gravedad de sus síntomas. Las medidas correctivas implementadas por las autoridades fueron una clausura temporal para realizar una inspección sanitaria completa. Yo voy a analizar los criterios de aceptabilidad en una pollería, tomando en cuenta que los alimentos se utilizan diariamente. El objetivo de nosotros es identificar cómo deben encontrarse estos productos para ser utilizados de manera correcta, sin afectar la calidad de higiene y siempre cuidar la salud del consumidor. Bueno, ahora les voy a comentar sobre algunos alimentos que mi compañero anteriormente ha mencionado. Yo de mi parte voy a mencionar 2, que es el huevo y el pollo. Comenzamos con el huevo. El huevo tenemos que verificar que no tenga grietas ni heces a los costados, y al abrirlo no tiene que tener un mal olor. Y el pollo, lo mismo, tenemos que verificar al mercado o en un supermercado que no tenga manchas negras, que no esté pegajoso y que no tenga un mal olor y que siempre esté refrigerado, ya que aplicar estos criterios nos permite asegurar que estos alimentos estén en un buen estado antes de ser utilizados, y esto nos ayuda a evitar problemas de salud y mantener nuestra higiene limpia en nuestra pollería, para garantizar una buena calidad y servicios al consumidor. Conservar los alimentos los protegemos, ya que incluye una variedad de métodos que inhibe el deterioro causado por bacterias, enzimas o procedimientos químicos. Para empezar, tenemos el método de la refrigeración, que manteniendo los alimentos en una temperatura fría de entre 0 y 8 grados centígrados retrasaremos el crecimiento de bacterias y microorganismos. Este método funciona bien para alimentos como cárnicos, que son el pollo, la carne, el chorizo, también como el huevo, la lechuga, el tomate y las papas. Asimismo tenemos sus ventajas,
que nos ayuda a preservar el sabor y la textura del alimento, y sus desventajas, como que al conservarlo en un refrigerador no destruye los microorganismos, solamente retrasa, además de que es un método que depende mucho de la energía. Pasando al método de la congelación se debe usar en temperaturas muy bajas, desde los menos 18 grados para abajo, y detiene casi toda la actividad microbiana. La congelación se suele usar en alimentos como pollo, carne, papas precocidas y algunos embutidos, como el caso del chorizo. Dentro de sus ventajas tenemos que conserva el alimento durante mucho tiempo junto a sus nutrientes, y dentro de sus desventajas es un alto consumo de energía, además de que llega a alterar la textura del producto. En el método de envasado al vacío consiste en retirar el aire que se encuentra en el recipiente para disminuir la presencia de bacterias y retrasar el deterioro de los alimentos. Con este método, mayormente las pollerías deberían utilizarlo para conservar carnes como el pollo y el chorizo. Entre sus ventajas tenemos que nos ayuda a conservar un mejor alimento y hace que mantenga más frescura, y dentro de sus desventajas tenemos que se requiere un manejo adecuado y apropiado de la higiene para evitar la contaminación del alimento. Llegando al método del marinado, este consiste en conservar los alimentos sazonándolos usando sal, ajo, ají amarillo y otras especies que se encuentran en la cocina. Esto en una pollería se debería de utilizar más que todo al momento de preparar la comida. Las ventajas tenemos que nos ayuda a potenciar el sabor y a conservar un poco más de tiempo el alimento, haciendo que el alimento que se ha guardado, sea pollo o carne, se haga más jugoso. Dentro de sus ventajas es que requiere tiempo de preparación y un control adecuado de higiene y refrigeración. Terminando, podemos decir que los métodos de conservación dependen mucho del alimento y del orden de almacenamiento que éste necesite. En una pollería, la refrigeración, la congelación, el marinado y el envasado al vacío son métodos importantes, ya que nos ayudan a refrigerar alimentos como pollo, carne, arroz, chorizo y vegetales frescos. Y estos métodos nos ayudan a mantener la claridad y la seguridad de los alimentos que ingerimos. En una pollería es clave mantener una buena higiene de los alimentos para así evitar la contaminación de estos y asimismo mantener la salubridad de los clientes. Por ende es importante cumplir con ciertos reglamentos y para poder garantizar esta seguridad y salubridad. Por ejemplo, el uso de mascarillas obligatorio, el lavado de manos continuo para desinfección de bacterias o microbios, y el uso de guantes, sobre todo haciendo énfasis en el lavado de manos, ya que es importante esto para evitar contaminaciones y proliferación de bacterias hacia los alimentos. Asimismo, como prevención, se debe de evitar llevar utensilios que no formen parte de la cocina en sí, como por ejemplo aretes, collares, cadenas. Del mismo modo, las áreas de trabajo deben estar correctamente limpias. Al igual manera, una correcta desinfección de los utensilios que serán utilizados, ya que de esta manera podríamos evitar contaminaciones como la cruzada. En sí, hacer énfasis en las tablas de picar, un lavado continuo de estas y un material óptimo. Sabemos que se debe optar por el acero inoxidable y no otros tipos de material. En cuanto al almacenamiento del pollo, se debe mantener refrigerado alrededor de 1 grado a 4 grados Celsius. Asimismo, de mantener separado de otros alimentos como las cremas, las papas, etc. Durante la preparación del pollo se debe de tomar una cocción
larga y de buena temperatura, ya que de esta manera se podrá eliminar bacterias potentes como la salmonela, la cual está muy presente en estos casos. Asimismo, el personal debe estar lo suficientemente capacitado para tener un buen uso y control de la temperatura de los alimentos, ya que de esta manera no solo podrá mantener más, sino que se mantendría la salubridad. Finalmente, la eliminación de residuos es importante, ya que forma parte de una correcta higiene y salubridad, por lo que se debe de garantizar la implementación de diversos tachos de basura, los cuales deben ser cambiados y limpiados de manera constante. Como último punto tenemos las buenas prácticas de manipulación. Estas se encargan de prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria y garantizar la inocuidad de los alimentos en la pollería. Para estas nos basamos en el Decreto Supremo 007/98 y en la Resolución Ministerial 822/2018 del MINSA sobre la norma sanitaria de restaurantes y servicios afines, las cuales estas dos se encargan de regular la seguridad alimentaria. Luego tenemos la recepción, la cual debe realizarse por el personal capacitado para este proceso, para comprobar olor, color, temperatura, textura y frescura de los productos, ya sea pollo, carne, papas o verduras, y rechazando cualquier producto que no cumpla con las características requeridas. De igual manera, la pollería debe llevar registro de las procedencias, las fechas de ingreso y la calidad de proveedores para hacer un buen seguimiento de los alimentos. Luego tenemos la recepción, la cual debe realizarse por el personal capacitado para este proceso, para comprobar olor, color, temperatura, textura y frescura de los productos, ya sea pollo, carne, papas o verduras, y rechazando cualquier producto que no cumpla con las características requeridas. De igual manera, la pollería debe llevar registro de las procedencias, las fechas de ingreso y la calidad de proveedores para hacer un buen seguimiento de los alimentos. El punto número 3 es el almacenamiento, debido a que este es muy importante para garantizar la calidad y evitar la contaminación en una pollería. Los productos secos, como el arroz, deberían mantenerse en estantes limpios y ventilados fuera del alcance de los roedores o insectos, y de igual manera lejos de los productos químicos. En el caso del pollo, la carne cruda o las verduras deberían estar refrigeradas a una temperatura de entre 1 a 4 grados centígrados si es que van a ser usadas en poco tiempo. Pero de no ser el caso, deberían congelarse a menos 18 grados centígrados. Los dispositivos de congelación deberían tener termómetros visibles y registros diarios de temperatura como parte del control operativo. De igual manera, para todo el almacenamiento se debe aplicar el método PEPS, que es lo primero que entra es también lo primero que sale, para así garantizar la rotación de productos y evitar el uso de productos vencidos. Siguiendo con estas prácticas, tenemos ahora la etapa previa a la preparación, la cual es la descongelación, que debería realizarse en un refrigerador a 4 grados centígrados o menos, en agua potable a máximo 21 grados centígrados por 4 horas, o en un microondas seguido de cocción inmediata. Llegando a la cocción, nos damos cuenta que es uno de los puntos más importantes, ya que en este el pollo debería alcanzar una temperatura mínima de 74 grados centígrados en su parte interna, para así eliminar bacterias peligrosas y que su consumo sea seguro. Otro punto es que para la fritura de las papas, el aceite no puede sobrepasar los 180 grados centígrados. Para cerrar este proceso tenemos el servicio, que consta de que los alimentos estén protegidos y a una temperatura adecuada hasta que lleguen a las manos de los clientes. Asimismo, se debe agregar que el personal no debería manipular dinero y alimentos al mismo tiempo. Y bueno, como una conclusión, debemos agregar que el personal debería estar capacitado, porque es fundamental para que sepan actuar en momentos de un caso de contaminación o fallas de alguno de los puntos que hemos hablado anteriormente. También se deben hacer registros diarios de limpieza y conservación para asegurar que se cumplen las buenas prácticas de manipulación en una pollería. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima ocasión.